o trabalho dignifica, é assim que nos explica o rifão que nunca falha. É ou não é, que diz toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, a una noche diferente porque a partir de mañana se presume que volvemos a una suerte de normalidad. Salimos del confinamiento, del encierro y volvemos, seguramente por una semana nomás, a vivir libremente. Un reconocimiento del gobierno de que el año pasado se equivocó en casi todo, porque estamos yendo ahora a la normalidad, con cuidados, etcétera, con más de 500 muertos de promedio por día, con más de 25.000 casos de casi sin testear o testeando poquísimo, y con 75.000 muertos alrededor, una progresión que todavía no sabemos cuál es su límite. Justo cuando uno recuerda que el presidente Alberto Fernández, y acá me acuerdo de por qué Cristina nunca habla de la pandemia, para no cometer las estupideces de pronto que dice un presidente de la nación, que dijo que no iba a poder vivir, no iba a poder dormir, le iba a pesar muchísimo en su conciencia si la Argentina tenía más de 40.000 muertos. Ya vamos casi por el doble. Es notable este fenómeno porque la normalidad de mañana empieza con el fútbol. Como no tuvimos fútbol esta semana pasada, ahora vamos a tener casi fútbol en ayunas. Por ejemplo, fíjense ustedes que Racing y Boca van a jugar a las 3 de la tarde en un día laborable, en un día normal. No pueden jugar a la noche. ¿Por qué no pueden jugar a la noche? Es un misterio, como si la gente fuera a ir a la noche. ¿O será porque afecta el prime time de algunos canales de televisión, que son justamente los que manejan el fútbol? Los que son justamente los que han estado involucrados en episodios como este de la Conmebol, donde nos venimos a enterar, aunque no podíamos decir que no lo supiéramos, que un banco suizo, le lavó 36 millones de dólares al señor Grondona, al señor del Todo Pasa, que integraba o dirigía una banda de malandrines internacionales con algunos argentinos presos en Estados Unidos o con arresto domiciliario y otros argentinos acá que de pronto se han perdido. Nadie sabe dónde están o por lo menos discretamente se han escondido. Una fortuna. Digo esto porque el fútbol va a ser la disputa de la Conmebol en la Argentina. En el medio de esta situación crítica con el tema del virus, con el fracaso del gobierno y en un momento en que van a empezar a caer, a llover las vacunas que antes no venían. Porque para este mes que pasó se habían prometido una millonada de vacunas. No están. Posiblemente estén el mes próximo. Es algo más que un deseo. Posiblemente cambien algunas circunstancias por el hecho, y sobre todo políticas, si empiezan a vacunar. Si, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los ministros de esa provincia, como si no tuvieran que hacer otra cosa, van a ir a las escuelas a presenciar los actos de vacunación, cuando todavía no explicaron por qué no se aplicaron un montón de vacunas que están estoqueadas y que han generado problemas entre algún ministro de la Nación y más de un intendente, que creen que tienen depósitos en escuelas y en algún depósito en particular con vacunas que no se aplicaron. Con esto no quiero decir que ocurra lo mismo que en Misiones, donde las autoridades guardaron las vacunas para empezar a repartirlas 15 días antes de las elecciones y se las dieron a cualquiera, al que venía, porque se excedieron en el stock. Es realmente criminal lo que han hecho por razones políticas. Porque uno puede aceptar que abran la frontera, por ejemplo, en Misiones, para que entren los paraguayos y voten a favor del candidato de turno. Pero esconder las vacunas, como parece que se ha
escondido en otro orden en la Argentina, como ya lo venimos advirtiendo en este programa hace mucho tiempo, sí es un acto criminal, porque esas vacunas son vida. Es una vergüenza, la verdad, una gran vergüenza de la Argentina. El domingo pasado les ofrecí, les conté una primicia. Vamos a hacer un poco de publicidad del programa, que fue la proclama de la llamada del Instituto Patria, firmado por una cantidad importante de personas medianamente reconocidas dentro del arco oficialista, que constituyeron, más allá del tema del rechazo al pago de la deuda y todas esas historias, porque aparte la proclama es una proclama kilométrica, la verdad que fueron una patada en el trasero de Alberto Fernández, que evidentemente lo tiene resistente, y otra en el ministro Guzmán, que cada vez se hacen un poco más los distraídos sobre este crecimiento, sobre este avance cada vez más notorio de Cristina de Kirchner en materia de poder sobre el gobierno, bajo una sigla: vamos por más, vamos por todo. Este fenómeno tiene algún tipo de espejo. Lo tuvo para mucha gente, lo tiene en Venezuela. Y en este capítulo que voy a iniciar ahora, voy a presentarles una canción de un cantor muy famoso, pasatista, popular, que ha venido muchas veces a la Argentina, pero que tiene un gran interés por lo que ocurre en Venezuela. Me estoy refiriendo a alguien que es el Puma Rodríguez, y que uno no podía imaginar, o por lo menos no imaginaba del todo, que estaba tan comprometido en una causa contra la administración de Venezuela, del gobierno de Maduro, del gobierno de los militares y de la enorme corrupción que ha tenido ese país durante años, donde hoy, aparte de los problemas internos, de tener como dos presidentes, de discutir ejemplares musicales extraordinarios, que han inundado con excelente calidad a todos nosotros. Pero también ese avance, digamos, pro régimen castrista, tuvo algún tipo de rebeldía por parte de un personaje como Luis Aguilé, también un cantor pasatista, que cantó Cuando me fui de Cuba. Esta canción de repente ha tenido mucho más incidencia contra el gobierno cubano que las propias quejas o protestas que pueden ensayar los que están en el exilio, los que protestan adentro, los que ahora están protestando, porque no solo se protesta en Chile, no solo se protesta en Colombia, también se protesta y se encarcela en Cuba. Ahora, la Argentina, ante toda esta situación, como ustedes saben, se ha como inclinado hacia la izquierda, lo cual cada uno es una elección del gobierno de turno, en este caso el de Cristina Fernández y Alberto Fernández. Aunque a Alberto no le conocíamos esas condiciones ni esas vinculaciones. Hay un dato interesante para descubrir, y esto lo hacemos en el principio del programa, sobre el cual tenemos una cantidad de anuncios sorprendentes. ¿Qué es lo que rodea a Cristina? ¿Quiénes son los que influyen sobre Cristina? O no influyen, pero digamos lo que es su séquito intelectual, por llamarlo de algún modo, lo que es su entorno en el Instituto Patria, si es que hay un entorno, porque ella es una mujer solitaria. Nunca se olviden que viene del sur,
más allá de que haya nacido en La Plata. Y si bien pasa muchas horas sola, porque disfruta o le gusta, tiene conversaciones con algunas figuras que le responden a lo que ella quiere. Y eso se nota también en alguna de las letras de la proclama del Instituto Patria, por más que ella no lo firme, pero sí lo preside. Por ejemplo, Leopoldo Moró. Por ejemplo, Oscar Parrilli. Por ejemplo, Carlos Zanini. Por ejemplo, Jorge Tayana. Ninguno se puede reconocer peronista, pero todos están vestidos de peronistas. Esto no es una observación crítica, sino es una descripción. Ella no trata con peronistas y su círculo áulico tampoco es precisamente peronista. Y alguien que influye, que importa mucho en ese asesoramiento, si es que ella acepta algún tipo de asesoramiento, es otro señor que lo llaman el Topo Devoto, un hombre avanzado de más de 65 años o por ahí, que tiene casa en Cuba, que es justamente la que usaba la hija de Cristina, que era un adorador de Néstor Kirchner, vinculado a la publicidad, a los negocios de la publicidad, que escribió un libro que es realmente un referente del régimen cubano en la Argentina, lo cual tampoco es una crítica, es simplemente una descripción, y que obviamente la induce, le acerca propuestas a Cristina, y algunas también hasta musicales, porque este hombre de la política se ha servido en una época de ser representante artístico, y ya que estamos musicales, vamos a contar algo o a dar algo de una orquesta famosa en Cuba, los Bam Bam, nacida en la época de los 70 y que siempre estuvo con el régimen. Y que además una de las primeras salidas al exterior, en el deshielo político, fue cuando viajaron a Miami, dieron algunos conciertos, en la época en que, el compañero Obama pensó que podía tener buenas relaciones con el régimen de los Castro. ¿Cómo suenan los Bam Bam, por favor? Comentarles algo de lo que va a haber en este programa. No va a ser tan musical lo que sigue, pero va a ser muy casi delicioso el reportaje que tenemos con Graciela Camaño, que la semana pasada tuvo una intervención realmente notable y lamentablemente no se difunden estos hechos en la Cámara de Diputados, cuando utilizó un discurso para decir que era una pérdida de tiempo discutir ahora el tema del procurador de la Nación. Realmente es un trabajo que merecía verse, pero con ella no solo hemos hablado de eso, hemos escuchado otras opiniones de ella. Por ejemplo, ¿sigue con Roberto Labaña? Les anticipo, no. Va a hablar de eso. ¿Está cerca de Massa? Bueno, vamos a escuchar su comentario. ¿Cómo es su relación tan afable con Máximo Kirchner? ¿Por qué se lleva bien con Máximo Kirchner? No sé, vamos a verlo. Vamos a ver también lo que opina de alguien bonaerense como ella, de Felipe Solá, con quien estuvieron juntos en el mismo frente. ¿Se puede cambiar tanto? Bueno, lo vamos a ver. También les voy a contar un diálogo secreto. Un diálogo secreto entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta. Un diálogo que viene de una conversación
áspera, difícil y que llega a un punto culminante para hablar de dos mujeres, de María Eugenia Vidal y de Patricia Bullrich, hoy convertida en una especie de emblema político por sus denuncias y porque además el gobierno parece que ha decidido escracharla a través de algunos medios de comunicación o de algún gremio, tonterías que la están elevando como candidata. Quizás sea a propósito, pero es muy importante este diálogo entre Macri y Rodríguez Larreta. Justo el Macri que el sábado pasado dijo que no iba a ser candidato. No iba a ser candidato. Por lo menos es lo que salió, lo que dijeron. En el 23 dijo que no iba a ser candidato. Después vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de algo que es interesantísimo, que es el proceso de este señor abogado Pepín Rodríguez Simón, dilecto de Macri, su consejero jurídico, que va a ir preso, porque el Uruguay no le da asilo. Ya tuvo 2 rechazos el pedido de asilo. Y me parece que en cualquier momento, a menos que él se vaya a Sudáfrica, vía Brasil, en las próximas horas, me parece que termina en Buenos Aires. Y como se intentó asilar en otro país, burló una de las normas estrictas de la posibilidad de quedar en libertad, que es la posibilidad de la fuga. En consecuencia, es casi seguro que la señora, la doctora Servini, se va a encontrar en la obligación quizá de ponerlo preso. Un tema importante. Voy ahora a una nota distinta de las que hemos tenido siempre, pero que abre una sección. Una sección que tiene que ver, en este caso, con los dramas que padecemos todos, los casos clínicos en que nos hemos convertido. Una ficción, si ustedes quieren, algo que vamos a resolver con el doctor José Abadi, para empezar sobre esta ficción en el cual, nada es cierto, pero en algunas cuestiones mucho se parece a la realidad. Por favor, director. He llegado ahora como Juan García hasta este momento, después de todo lo que pasó el año pasado y lo que está pasando en este año y la crisis del virus. ¿Qué es lo que me pasó, José? Yo creo que es muy importante que recordes un poquito todo lo que viviste desde el comienzo de esta novedad inédita, de esta sorpresa dramática que fue esta coronavirus y la pandemia. Al principio, naturalmente, te agarró una ansiedad que se te convirtió rápidamente en una tensión que devino angustia. Me acuerdo la vez que me dijiste, me late el corazón, tengo agitación respiratoria, no sé qué me pasa, estoy como con todo tipo de síntomas. Y yo te dije, sí, no te preocupes, esto es típica, es la forma como se manifiesta esta angustia que provoca esta situación realmente traumática, que es esta enfermedad que nos dicen que contagia mucho, que no sabemos cómo combatirla y que alguna gente se muere. Y eso te puso muy ansioso. Te dijeron que te quedes en tu casa, al principio te rebelaste, te parecía que no era tan necesario, pero después entendiste que sí, y te quedaste, y cuando te aislaste, te sucedió algo que me lo comentaste otra vez en una consulta que tuvimos, en un encuentro que tuvimos. Sí. Y fue que al principio, te estabas más o menos adaptando, pero que después te empezó a agarrar como una sensación de que esto no se termina nunca, un pesimismo, y empezaste a sentirte desganado, apático, que no te venían ganas de nada. Perdón, José, pero ahora me pasa lo mismo. Tengo miedo de acostarme a dormir y una vez, porque no sé si me voy a levantar, duermo muchísimo y me siento mal para levantarme. Sí, seguro que en el sueño apareció esto que me decís, porque el sueño es cuando la sensación no de incertidumbre, sino de amenaza, te hacía sentir en peligro. Dormir es estar distraído, es estar expuesto. Ahí el virus te podía atrapar, te podías enfermar y naturalmente morir. ¿Y si me voy a dormir y no me despierto? Bueno, esto tensionó mucho y tuviste vos y muchos trastornos del sueño. Y a la mañana
Una forma clásica que tiene la ansiedad, la angustia, el no querer salir porque el peligro, tengo miedo que me atrape, es quedarme desganado, triste. ¿Esto me lo tengo que resolver con la cabeza o voy a tener la posibilidad de tener algún tipo de pastilla, de medicación? Mira, es muy buena tu pregunta, ¿sabes? Naturalmente a este punto ya tenemos lo que yo llamé un trípode, que es el hartazgo psíquico, el agobio físico y el miedo a que no exista en el futuro. Y esto es lo que te tiene así entre esa sensación de cansancio corporal, de hartazgo, ¿no?, psicológico, de aburrimiento, de aplastamiento y con una dificultad para planificar que te pone triste porque sentís que te falta proyecto. No tengas miedo a pedir ayuda, a un interlocutor que te sirva. Puede ser un terapeuta, puede ser un amigo, alguien que te explique que sí hay futuro, que sí tenés que planificar, que ese agobio físico tiene que ver con el estrés. Si llegara a haber cuadros panicosos, a ver lo que son, todo ese cuadro de angustia, ese ataque de angustia que se expresa también corporalmente, a veces viene bien un ansiolítico, un inhibidor de la recaptación de la serotonina, y si no, no. Mira, me haces acordar algo, ¿sabes? La otra vez, yo soy el director de la carrera de psicología de la UADE. Reunimos por orientación vocacional a los chicos que quieren entrar a una carrera y que se quieren preguntar incluso si esa es la carrera que desean estudiar. Y la cosa que más aparecía es la idea de la incertidumbre. Aparece enormemente potenciada la idea de, ¿y si me equivoco corro mucho peligro? Inseguridad, peligro. Entonces propuse el diálogo, propuse que cada uno le cuente al otro qué le pasa, que son formas de ayudarse, y sobre todo trabajar mucho la idea de que el futuro sí existe el porvenir, sí existe el mañana, y no sé qué quiero estudiar muchas veces está diciendo, tengo miedo de que no haya un mañana. Sí, lo va a haber y hay la posibilidad de planificar y proyectar. Bueno, como sabrán, yo no soy Juan García, o sea que cualquier parecido con la realidad es una ficción. Yo estoy peor que Juan García, pero eso es independiente. Voy a presentarles ahora una nota que en alguna medida armó y produjo y realizó Javier García. Y está relacionada con una figura jurídica del derecho romano, que es un tema de prescripción. Parece aburrido, pero no es aburrido. Es más que interesante de la Argentina, en la cual quedan liberados de ser objeto de denuncia de enriquecimiento ilícito después de cierto tiempo de algunos funcionarios. Ya algunos están en esa etapa, obviamente de la época de Cristina y de Néstor Kirchner. Otros están por ingresar a fin de año. Veamos esta cobertura con Javier García, aproximada al tema de todos aquellos que no se fueron más pobres de lo que ingresaron a los gobiernos. Javier, empezame a mostrar las fotos de los personajes que se salvan de la justicia. Bueno, porque en Argentina podés no tener problemas con la justicia o porque te declaran inocente, o porque no cometés delitos, o porque tenés fueros, o porque te prescriben las causas. Este grupo es el último el que vamos a mencionar, y vamos a empezar con Héctor Icazzuriaga, un personaje muy cercano al matrimonio Kirchner, incluso nombrado gobernador o puesto gobernador por Néstor Kirchner en Santa Cruz, y hombre fuerte de la inteligencia. Bueno, aparte de dirigir la CIDE, Icazzuriaga siempre apareció en la sombra, porque el que figuraba, el que hacía operaciones, era Francisco Paco Larcher, obviamente dirigido por Icazzuriaga. Bueno, otro de los que tendría este beneficio, que gozaría del beneficio de la prescripción, también está en esta lista de espera, esperando que se cumplan los plazos para no tener que dar explicaciones en la justicia. En este caso de estos dos personajes, vence el próximo 10 de diciembre. Bueno, sobre eso hay interpretaciones legales diferentes. Se cumplen después de 6 años el plazo de prescripción. Hay un agregado legal que habla de que se extendería 2 años después, 2 años de gracia después que dejaron de ser funcionarios. Lo cierto es que están cerca de evadir cualquier investigación o cualquier denuncia o cualquier explicación gracias al paso del tiempo. Estos hombres en alguna medida son los que manejaron fortunas incalculables.
de los cuales se habla de infinidad de desvíos con relación a los diputados, con relación a los periodistas, con relación a los curas, con relación a infinidad de amigos del régimen. No solo no han recibido denuncias, sino que incluso han abandonado la función pública. Incluso Larcher trabaja en una empresa de seguridad privada con 2 ex agentes de la inteligencia norteamericana, que es poco habitual en la Argentina que se abandone la política, ¿no? Fíjate, ahora me hiciste acordar que Larcher viene de la época en que Néstor tuvo aquel episodio que, no sé, se distrajo en un momento y se le cayeron casi $1.000 millones de los fondos de Santa Cruz, que los enviaban a un banco suizo. De las regalías mal liquidadas de YPF. Exacto, que se los pasó Cavallo, ¿no? Y Menem. Exactamente. Él ya viene de esa época. Bueno, me alegro por ellos. Ahora, lo de ellos ya se termina el 10 de diciembre. Algunos dicen que se termina el 10 de diciembre porque ellos fueron removidos en 2014 y para que opere la prescripción tienen que haber dejado de ser funcionarios públicos por un periodo de 6 años. Algunos hablan de que hay un periodo de 2 años más de gracia, con lo cual le faltaría por ahí un tiempo más, pero si en todo este tiempo no han tenido problemas, difícilmente los tengan o los llamen a pedir explicaciones ahora. Me imagino lo que deben pensar de su compañero Massa, que pidió la imprescriptibilidad de estos fenómenos de enriquecimiento ilícito. Bueno, Massa está en contra de las prescripciones en los delitos de corrupción, así lo presentó en el Congreso, por supuesto no se trató, y compartió criterio con Elisa Carrió, que también pretende la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Bueno, no son los 2 únicos, ¿no? Estos 2 hombres, debe haber otros ministros. Si repasamos, hay algunos que te van a llamar la atención. Uno de los que, por ejemplo, está es Florencio Randazzo. Florencio Randazzo no ejerció después. Exacto. Lo mismo que Alberto Silioni, el que fue ministro de Educación de Cristina Kirchner, y Enrique Meyer, el secretario de Turismo, que está trabajando en el Instituto Patria y sigue muy vinculado al kirchnerismo, y la secretaria de Cultura, Teresa Parodi. Bueno, Teresa Parodi la apartamos de este tema porque es otro rubro, pero Meyer es un hombre del corazón de los Kirchner. Más allá de que tuvo algún tipo de episodio, en algún momento todo el rol del turismo lo manejó él. Ahora hay una característica en general, y no conozco el patrimonio de Teresa Parodi, así que de ella no vamos a hablar. Pero en términos generales, todas estas figuras sobre las cuales estás hablando y que vemos sus rostros en la pantalla, ninguno se empobreció durante la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, lo que no quiere decir que se hayan enriquecido ilícitamente. No solo no se empobrecieron, sino que algunos se aumentaron mucho su patrimonio, pero no te olvides que fue la década ganada. Es cierto, ganamos todos. Bueno, es gente que no se ha ido del gobierno como se fue Roberto Ortiz o Arturo Illia, más pobres. No sé si ese es un mérito, pero de cualquier modo, estos, no sé, digo estos en términos generales, porque no estoy aludiendo acá a ningún secretario de Cristina, ni a lo que va a ocurrir cuando venza el tiempo para los que fueron funcionarios de Macri, porque también hay funcionarios de Macri. Me detengo acá porque vamos a ir a un corte comercial, pero les recuerdo, tenemos para presentarles un delicioso reportaje con Graciela Camaño. Quiero contarles del enojo y las particularidades de Máximo Kirchner. Y quiero contarles bastantes cuestiones más que les prometí sobre Macri y Rodríguez Larreta y sobre lo que va a tener que hacer Daniel Scioli. En un minuto volvemos. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Con Banco Macro, descubrí negocios y profesionales. Innovación que te ayuda a mantener el balance entre lo personal y tus negocios. Conoce más en macro.com.ar. Macro, cerca, siempre. ¿Sabías que llegaron los bizcochitos Cachamay en sus variedades clásicos y con romero, con menor contenido graso?
No lo dudes más. Cachamay es la mejor opción y la mejor compañía para tu cachamate preferida. UTEDIC es nacional porque representa a trabajadoras y trabajadores de todo el país. UTEDIC es federal porque lucha por el bienestar de todos por igual. Nuestros afiliados y afiliadas tienen obra social con cobertura nacional, centros de formación profesional para favorecer su desarrollo y centros vacacionales y recreativos para disfrutar en familia. UTEDIC. Somos una unión cada día más fuerte. Vos, ¿estás en alerta? Seamos más responsables que nunca. Nadie se salva solo. Luchemos todos juntos contra la pandemia. El futuro está en todos. Tigre, municipio. Los 1001 dolores alivia el nuevo Geniol, un comprimido de liberación inmediata con paracetamol, para liberarte de los dolores más intensos. Nuevo Geniol con paracetamol. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. El bosque chaqueño es de todos los argentinos y sentimos un gran orgullo por liderar el camino del desarrollo sostenible, instalando 2 plantas de biomasa para producir energía limpia y renovable. Hoy le toca hacer historia al Chaco. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Como acá lo que se promete se paga, vamos con la nota con Graciela Camaño. Deliciosa nota, fíjense, por todos los que habla. Hay una actitud nueva por parte del gobierno argentino en el orden de política internacional. Es muy notorio con el tema de Venezuela, donde, bueno, ya conocemos lo que ha dicho sobre el tema de derechos humanos. También una radicalización contra Israel. ¿Qué significa todo esto y qué significa y qué tiene que ver con el peronismo? Nada, no tiene que ver nada, no solamente con el peronismo. Bueno, en el caso de Venezuela hay una flagrante contradicción entre los derechos humanos que se dicen defender y los derechos humanos que indudablemente se vulneran en Venezuela. No se puede desconocer el informe Bachelet. Primero porque por de quién se trata, o sea, quien está haciendo ese informe realmente es una personalidad política internacional de renombre, de relieve, y que no es precisamente una Margaret Thatcher, ¿no? Más bien se encuentra en la figura absolutamente opuesta. El informe es contundente respecto a la violación de derechos humanos en Venezuela. Tenemos la obligación de perseguir los delitos de terrorismo, de hecho están tipificados, con lo cual me parece que acá hay una concepción errónea de lo que son las relaciones internacionales de un Estado, porque no son las relaciones internacionales de un gobierno, son las relaciones internacionales del Estado. El gobierno puede ponerle su tinte, pero no puede desconocer todas las normas jurídicas internacionales y nacionales que Argentina produjo para tener un relacionamiento amplio con el mundo, un relacionamiento inteligente que sea provechoso para la nación argentina y no sectorizado, ideologizado, caprichosamente realizado con determinados sectores que no responden ni en algunos casos ni a nuestra cultura ni a nuestra idiosincrasia, además de no responder a los lineamientos jurídicos que Argentina ha firmado y en los cuales se ha comprometido internacionalmente. Ahora, Graciela, esto no es obra del canciller Felipe Solá.
Obviamente. Vos lo conocés, es un hombre de la provincia. Cuando estaba en el Frente Renovador, nosotros hemos firmado infinidad de resoluciones repudiando la situación de Venezuela. Indudablemente obedece órdenes políticas y ese es uno de los grandes problemas que tiene Argentina. Vos tenés una convivencia madura con el sector del kirchnerismo. Tenés una vieja relación, o por lo menos la trataste mucho a Cristina. Lo tratás y creo que tenés una opinión favorable sobre Máximo Kirchner. De estos temas, ¿no hablás con ellos? No, esos son temas que no tienen que ver con el vínculo social que uno hace con todos los diputados en la Cámara de Diputados. De todos modos, yo creo que claramente el kirchnerismo ha girado a la izquierda. Creo que el gobierno además cometió un error grave, porque esta pandemia va a pasar y va a haber que rendir cuentas de lo que se hizo. Me parece que en ese momento es donde vamos a ver muchos funcionarios que tienen que explicar. Ellos hoy consideran que no tienen que dar explicaciones. De hecho, el jefe de gabinete no viene a la Cámara de Diputados. Las reuniones se hacen acotando mucho el uso de la palabra, las preguntas se tienen que anticipar, con lo cual se acumulan los pedidos de informe que nunca se contestan. Y entonces hoy los diputados padecemos ciudadanos comunes, tenemos que correr con un pedido de acceso a la información pública para tener alguna información. Entonces uno escucha lo que se dice y cuando pasan cosas como la que ha sucedido con el tema de las imputaciones que hizo Patricia Bullrich respecto al tema de las vacunas Pfizer, en lugar de incrementar las posibilidades de explicar públicamente, además, por supuesto, jurídicamente, pero acá no hubo explicación pública. Los ciudadanos nos quedamos que la única respuesta a un planteo tan grave que tiene que ver con nuestras vidas es una demanda judicial. ¿Vos seguís en el proyecto de Roberto Labaña? ¿Siguen juntos? ¿Estás cerca de Sergio Massa? ¿O digamos, tenés una posición hoy más autónoma? No, a ver, nosotros con Juan Manuel Urtubey y Roberto Labaña y otras personalidades políticas, partidos, etcétera, construimos una alternativa electoral que fue consenso federal. Logramos obtener 2 diputados, la banca mía y la banca de Topo Rodríguez. Topo es el hombre que está más cerca de Roberto. Después Roberto tuvo algunas negociaciones al principio y algunas charlas que yo las desconozco y que forman parte de su carrera profesional. Derecho, exactamente, individual, digamos, ¿no? Pero esto no forma parte de ninguna alianza que continúe, digamos. Pero en la provincia de Buenos Aires venimos charlando con mucho entusiasmo con el grupo grande que tiene Juan Manuel Urtubey en la provincia de Buenos Aires, con Florencio Randazzo. ¿Es el emergente de esta especie de nueva formación que se está dando? Lo que nosotros estamos planteando es que el país necesita que no haya alianzas electorales, sino que haya, que nos tenemos que dar la posibilidad y la oportunidad de construir un proyecto político. Son los dirigentes que desde la alianza radicales y peronistas disidentes que llevó a Fernando de la Rúa hasta acá, no hubo coalición de partidos. Lo que hubo fueron alianzas electorales, o sea, se juntaron para ganar una elección. Esto pasó con este gobierno también. Acá no hay una coalición electoral. A mí me consta que Massa no piensa lo mismo en materia de relaciones exteriores que lo que está pasando, que están las antípodas de ese pensamiento. Entonces, cuando vos juntás el agua con el aceite, y bueno, tenés problemas. Ahora, vos que conocés a los personajes, ¿sufre más Cristina Fernández de Kirchner por haber designado a Alberto Fernández como responsable de la gestión
o sufre más Alberto Fernández porque le colgaron una responsabilidad que por más que él lo diga, evidentemente es un traje que le queda chico? ¿Qué pregunta? A ver, no lo veo sufriendo al presidente. No sé lo que piensa Cristina Kirchner, pero no veo que sufra. No sé, yo creo que no estaba en sus planes ser presidente. No tengo idea cómo es el tema ahí adentro, te digo con honestidad. No sé si sufre, no sufre. Lo que a veces uno tiene es la impresión de que no están con los pies puestos en la realidad. O sea, a veces hay planteos, tweets, discusiones que se promueven, definiciones que se hacen. El momento de la pandemia es un momento muy crítico, pone en juego todo, deja descarnada la condición humana, está todo a flor de piel. Entonces, yo creo que no se dan cuenta de eso. No se dan cuenta cómo se ofende cuando se dice trajimos tantas vacunas, trajimos tantas otras, y vos tenés a tu vieja que tiene casi 90 años y sabés que le diste una dosis que se le venció y decís ya no tiene más inmunidad y te están diciendo que están vacunando los pibes de 30, ¿viste? Graciela, te agradezco la entrevista, nos vamos a volver a ver, un beso enorme. Un gusto, buenas noches. Bueno, les dije que era entretenido este reportaje con Graciela Camaño. Voy a ser telegráfico sobre algunas cuestiones que les prometí. Por ejemplo, con relación a Máximo Kirchner, está enojado y sus compañeros de agrupación, de la Cámpora también, porque dicen que no lo supieron defender para que él fuera presidente del PJ y tuviera que postergar su asunción a diciembre próximo. Y fuera vencido por un personaje para ellos menor, como es el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Grey, que asumió él y le impidió al otro. ¿Qué dicen los de la Cámpora? Sencillo, esto fue una operación de la gente de Duhalde, con Duhalde también, y algunos intendentes que le hicieron lawfare a la Cámara Electoral. Y la Cámara Electoral dijo, este tema no me lo traigan por ahora, yo no lo voy a definir, por lo tanto tiene que seguir el curso que tiene. Ese es un punto. Les había prometido un diálogo secreto entre Mauricio Macri, que les insisto, dijo que no iba a ser candidato en el 23, no este año. Por ahí no es candidato este año, o por ahí sí, vaya uno a saber. Lo que él aclaró es que no lo va a hacer en el 23. Él estuvo en una discusión dura con Horacio Rodríguez Larreta y llegaron a un punto que vincula a dos mujeres con ellos. Patricia Bullrich, que es de Mauricio Macri, y María Eugenia Vidal, que es de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué pasó en esa charla? Mauricio Macri de pronto le dijo a Rodríguez Larreta, mira Horacio, yo a Patricia Bullrich la oriento, la alineo, está seguramente conmigo. Me parece que vos no tenés la misma situación con María Eugenia Vidal. Paso casi, no para despedirnos, porque nos queda bastante del programa y sobre todo una interesantísima entrevista de Javier García a Federico Tejero sobre esta especie de propensión que tenemos los argentinos a pagar lo que pagamos para que Aerolíneas Argentinas tenga el déficit que tiene. Para eso consultamos a un experto, alguien que está escribiendo un libro sobre Aerolíneas Argentinas, que se llama Federico Tejero, y que también está escandalizado con este déficit que tiene esta empresa, que defendemos con
con el corazón, pero que verdaderamente es un agujero gigante en nuestros bolsillos. Por favor, director, vamos con este reportaje de Javier y Federico Teijeiro. Bueno, Federico, vimos esta semana que Aerolíneas Argentinas presentó una sorpresa, presentó el balance y con una pérdida de más de 700 millones de dólares. ¿Esto es inquietante? ¿Es algo que nos debería preocupar? ¿Crees que es real? En realidad son 705 millones de dólares lo que presenta Aerolíneas hasta ahora en un balance que todavía no fue aprobado, pero es irreal, o sea, no está tan lejos de la realidad. Hay factores que inciden en ese balance que no están contemplados. Te pongo algunos ejemplos. El año pasado volaron un 24% de lo que normalmente vuela, y los únicos meses que operó, o el único mes que operó con normalidad fue enero de 2020. Febrero más o menos ya se vio una merma porque la pandemia en el mundo ya había comenzado, y recién retoma en octubre intermitentemente y en diciembre ya un poco más normalizado. Entre medio tuviste 9 meses de una aerolínea completamente parada, y en entremedio hubo vuelos a China y a Rusia a buscar vacunas. Y eso es el mismo Estado que se subcontrata a sí misma. En otras palabras, es el Ministerio de Salud contratando Aerolíneas Argentinas. Las ganancias esas declaradas por Aerolíneas son parte del propio Estado pagándole los viajes. Sale del mismo lugar, o sea, esos son 705 millones que ponen de pérdida. Cuando vos computás esa ganancia, en realidad, sale del mismo bolsillo, que es del Estado. Aerolíneas, ¿es este el fenómeno de la pandemia el que le produce estas pérdidas monstruosas o hay otras cosas? La pérdida de Aerolíneas, para que te des una idea, en el 2020 Iberia compra Air Europa por 600 millones de dólares. O sea que Aerolíneas te sale 705 millones de dólares, que es más que una aerolínea entera que da ganancia. Claro. Y otra cosa que es importante, sí. Aerolíneas Argentinas pierde más cuando opera que cuando no opera. Hubo ATP, no solo para la compañía Aerolíneas Argentinas, sino, por ejemplo, para el gremio de pilotos, APLA, liderado por Viró, que en junio, por ejemplo, el año pasado, Viró cobró parte de su sueldo como gremialista a través del ATP. Esta cuestión de Aerolíneas o esta superpoblación de aerolíneas, término empleado, con relación a las otras compañías aéreas, ¿ahí está el problema de las pérdidas de Aerolíneas en esas cuestiones, por ejemplo? Son varias, obviamente, pero una importante es la que vos mencionás. Vos tenés una estructura de empleados muy grande, ¿sí? En general, más o menos son 12.000 empleados lo que tiene Aerolíneas Argentinas, que no es tan eficiente, porque Aerolíneas, si compra un avión, tiene que contratar pilotos y copiloto y una tripulación entera, que no pasa en otra aerolínea. ¿Por qué? Porque eso es algo que quedó como un convenio. Entonces, hay muchas cosas que fueron ganando los gremios que le generan un perjuicio a la compañía. Te pongo 2 ejemplos rápidos. Uno, para cambiar una ventanilla en Aerolíneas Argentinas, necesitas 7 personas, cuando necesitas 3 en otra aerolínea, ¿sí? Otro, si vos volás a Roma por Alitalia, American Airlines, United, la aerolínea que vos quieras, la tripulación tiene que descansar. Entonces descansa 24 horas un día y después seguramente hace el mismo viaje de retorno. La tripulación de la aerolínea se queda 3 noches. Ahora, este gran agujero negro que representa Aerolíneas Argentinas para el Estado argentino y para los contribuyentes, ¿a quién beneficia? ¿Es por tener una línea aérea de bandera, por la conectividad? ¿Quién se beneficia? Pues ya sabemos que los gremialistas se benefician, pero ¿quién más? Bueno, acá los únicos que se benefician es el gobierno nacional. O sea, que da la casualidad que es el mismo gobierno que estatizó Aerolíneas, se la sacó de la mano de los privados y la estatizó. ¿Por qué? Porque es su herramienta de bandera nacional y popular, por llamarlo de alguna manera. Fíjate toda la épica que armaron con el tema del vuelo de la Esperanza a Rusia, mientras que todos los demás países mandaban aviones, iban y venían o contrataban un courier. Encima pagábamos el triple, claro, porque sale más o menos $400.000 un vuelo a Moscú. Por un tercio de eso vos contratabas un courier y tenías las vacunas acá y no tenías que andar trayendo de a 300.000, porque los aviones de aerolíneas son aviones chicos. Por eso vos tenés que hacer tanto viaje y viene de a cuenta gota. Yo mando un avión de courier y puedo traer 2 millones de vacunas si quiero. Claro. Entonces, LAN en Chile hizo en un vuelo solo, porque tiene aviones más grandes también, trajo
2 millones de vacunas. ¿Cuánto nos costó a nosotros traer 300.000, 400.000 dólares? ¿Cuánto le costó a Chile? 0. ¿Por qué? Porque LAN, que no es estatal, es privada, lo donó. Acá hubo un rechazo en la Argentina a una donación que ofreció el piloto, empresario y artista Enrique Piñeiro. Ofreció su avión para traer las vacunas gratis. Lo rechazaron. Acuérdense de la época en que algún senador nacional, ahora senador, manejaba aerolíneas en tiempos del kirchnerismo, que nos aseguró que Aerolíneas iba a dar ganancias al año siguiente. Estamos siempre igual. Pero se nos cae un lagrimón cada vez que aparece la bandera argentina con Aerolíneas, y hay algunas cuestiones poco entendibles. Sobre todo cuando se cae el lagrimón, piensan en lo que le cuesta, porque eso es nada más que una anécdota de una complejidad mucho mayor. Tan complejo también el tema de esta empresa como lo que ocurre en la economía. Cuando salen personajes del kirchnerismo, del cristinismo en particular, el grupo Patria, diciendo que no van a pagar, que no quieren pagar la deuda, que solo le van a pagar a los chinos, donde Alberto Fernández va a ser el que va a hablar, el orador principal. Y Cristina creo que hasta rechazó la invitación para ser la estrella de la reunión en un aniversario del Partido Comunista Chino que no tiene nada que ver con el Partido Comunista real, salvo para ocupar espacios, para tener cargos, para ir todos, el Comité Central, al mismo peluquero y a la misma sastrería, porque eso es lo único que los iguala. Aunque, para ser justos, todos estos nuevos chinos, desde la época de Deng Xiaoping, terminaron con el hombre que presuntamente es la revolución de China, con Mao Zedong, que le garantizaba un tazón de arroz a los chinos. Ahora ustedes saben cómo viven los chinos, tienen Lamborghinis, viven de otra manera, son el progreso y una potencia. Con Mao, no. Fue un error histórico, pero que todavía ni siquiera se reconoce. Igual lo que le quería decir es que a la Argentina económicamente cada vez le va peor, estructuralmente peor, y va a tener un mal final. Vamos a un proceso de gasto extraordinario por la vacuna, por el virus, por lo que no se previó en el presupuesto y por los gastos electorales en los cuales está empeñado esta administración, porque tiene miedo de perder las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. De ahí que va a aparecer, como les dije al principio, un ministro del gobierno en las escuelas cada vez que se vacuna a alguien, para mostrar que Kicillof es como Menem. Axel lo hizo. Mientras tanto, nadie sabe por qué algunos activos argentinos financieros han estado mejorando. Pero eso lo vamos a ver en otro programa. Hoy me despido porque de economía casi no tengo ganas de hablar. Tengo la noticia desagradable de contarles que ha muerto Miguel Bain, un gran amigo, un gran economista, alguien que estuvo a punto de ser ministro de Economía de Scioli y que tuvo enormes diferencias y bastante más dignidad para enfrentar lo que se llamaba en aquella época ya el avance de los muchachos de la Cámpora, de lo que era el Instituto Patria, en suma de Cristina Fernández. Pero esa fue otra época. Y hoy lo tengo que despedir a Miguel, con quien, aparte de economía, compartíamos otra pasión, digamos, un sentimiento, que es Racing. Él era más hincha que yo. En fin, buenas noches, los despido y nos vemos el próximo domingo.